No eras débil, estabas sola. Cuando la fortaleza nace de no haber sido sostenida. Este audio no es para explicarte quién eres. Es para acompañarte a mirar con honestidad cómo aprendiste a ser quien eres. No para juzgarte. No para corregirte. Solo para entenderte mejor. Y empezar a tratarte con más cuidado. Capítulo 1. No eras débil, estabas sola. No eras débil. No eras exagerada. No eras demasiado sensible. Estabas sola. Sola en momentos en los que alguien debió sostenerte. Sola cuando necesitabas apoyo, guía, cuidado. O simplemente presencia. Y cuando una persona pasa mucho tiempo sola, no se vuelve frágil. Se vuelve fuerte. Pero no por elección, sino por necesidad. Quizás creciste escuchando que eras fuerte, que siempre podías con todo, que no necesitabas ayuda, que eras responsable, madura, independiente. Y tal vez, con el tiempo, empezaste a creer que esa fortaleza era tu carácter, tu forma natural de ser, tu identidad. Pero no siempre fue así. Muchas veces, la fortaleza aparece cuando no hay a quien acudir. Cuando pedir ayuda no es una opción real. Cuando llorar no cambia nada. Cuando expresar lo que duele solo incomoda a los demás. Entonces te adaptas. Aprendes a callar. Aprendes a resolver. Aprendes a anticiparte. Aprendes a hacerte cargo. No porque seas débil, sino porque estabas sola. Tal vez no hubo abandono visible. Tal vez había personas alrededor. Pero no había contención. Había palabras. Pero no escucha. Había presencia física. Pero no refugio emocional. Y cuando eso ocurre, uno aprende a sostenerse solo. No como una elección consciente, sino como una forma de seguir adelante. Con el tiempo, esa adaptación se vuelve costumbre. Y la costumbre, identidad. Yo puedo sola. No necesito a nadie. Es más fácil así. Pero esa fortaleza tiene un origen, que casi nunca se nombra. No nació del poder. Nació de la ausencia. Nació de darte cuenta, muy temprano, de que no siempre había alguien para sostener lo que sentías. Y aquí hay algo importante que necesitas escuchar. Que hayas sido fuerte no significa que no hayas necesitado apoyo. Que hayas podido sola no significa que no merecías compañía. Que hayas sobrevivido no significa que no fue pesado. Nada de lo que hiciste fue exagerado. Nada de lo que sentiste fue incorrecto. Hiciste lo que pudiste, con lo que tenías. Y eso habla de tu capacidad, de tu inteligencia emocional, de tu fuerza real. Pero también explica por qué, hoy, tal vez te cuesta descansar. Tal vez te cuesta pedir. Tal vez te cuesta recibir. Porque durante mucho tiempo aprendiste que depender no era seguro. Este no es un capítulo para dejar de ser fuerte. Es un capítulo para empezar a entender por qué lo fuiste. Y desde ahí, empezar a elegirte con un poco más de amabilidad. Porque no eras débil. Estabas sola. Y entender eso no te quita fuerza. Te devuelve humanidad. Capítulo 2. Cuando crecer significó aguantar. Hubo un momento, a veces tan temprano que ni siquiera lo recuerdas con claridad, en el que crecer dejó de ser una etapa y se convirtió en una tarea. No crecer para explorar. No crecer para jugar. No crecer para equivocarte. Crecer para aguantar. Aguantar silencios. Aguantar responsabilidades que no correspondían a tu edad.
Aguantar emociones que no tenían dónde apoyarse. Tal vez aprendiste pronto que había que ser fuerte. Que no era buen momento para llorar. Que no convenía necesitar demasiado. Que había cosas más importantes que lo que tú sentías. Y así, sin que nadie te lo pidiera explícitamente, empezaste a hacerte cargo. De ti. De otros. Del ambiente. De lo que faltaba. No porque quisieras, sino porque alguien tenía que hacerlo. Cuando crecer significó aguantar. Aprendiste a observar más que a expresar. A adaptarte más que a pedir. A responder más que a sentir. Te volviste práctica. Resolutiva. Atenta. Aprendiste a leer el clima emocional de los demás. A anticiparte a los problemas. A evitar conflictos. A no sumar carga. Y quizás hoy te reconoces en eso. En ser la que entiende. La que sostiene. La que se adapta. La que puede. Pero crecer así tiene un costo invisible. Porque mientras aprendías a aguantar, nadie te enseñó a apoyarte. Mientras aprendías a ser responsable, nadie te mostró cómo descansar. Mientras aprendías a no molestar, nadie te explicó que tus necesidades también importaban. Y no se trata de buscar culpables. Se trata de entender el aprendizaje. Porque lo que se aprende para sobrevivir no siempre sirve para vivir. Tal vez por eso hoy te cuesta bajar el ritmo. Te cuesta soltar el control. Te cuesta confiar en que alguien más pueda sostener. Tal vez sientes que si no estás atenta, algo se va a desordenar. Que si no haces, no pasa. Que si no cuidas, nadie cuida. Ese patrón no habla de rigidez. Habla de experiencia. Habla de haber crecido en un entorno donde aguantar era más seguro que expresar. Y aquí hay algo importante que vale la pena nombrar. Aguantar no fue una falla. Fue una estrategia. Una forma inteligente de adaptarte a lo que había. Pero hoy, quizás, ya no estás en el mismo lugar. Hoy puedes empezar a preguntarte si ese modo de estar en el mundo sigue siendo el que quieres. No para dejar de ser responsable. No para dejar de ser capaz. Sino para ampliar tus opciones. Porque crecer no tendría que seguir significando aguantar. Puede empezar a significar elegir. Elegir cuándo estar. Cuándo parar. Cuándo decir que no. Cuando pedir apoyo. Este capítulo no es una invitación a soltar todo de golpe. Es una invitación a darte cuenta de algo simple pero poderoso. No tienes que seguir viviendo como si todo dependiera de ti. Aprendiste a aguantar porque era necesario. Ahora puedes aprender, poco a poco, a vivir sin tanta carga. Y eso no te hace menos fuerte. Te hace más libre. Capítulo 3. La fortaleza que se vuelve carga. La fortaleza que te ayudó a seguir adelante no desaparece con el tiempo. Se queda. Y al principio, esa fortaleza es útil. Te permite resolver, adaptarte, avanzar. Pero hay un punto, silencioso, gradual, en el que lo que antes te sostuvo empieza a pesarte. No porque esté mal, sino porque ya no estás en el mismo contexto. La fortaleza que nace para proteger no siempre sabe cuándo retirarse. Y entonces se convierte en carga. Empiezas a vivir en modo puedo con todo. No porque quieras, sino porque no sabes hacerlo de otra forma. Te haces cargo de más cosas, de más personas, de más responsabilidades. Y casi sin darte cuenta, también te haces cargo de lo que no te corresponde. Te cuesta delegar, te cuesta pedir,
Te cuesta descansar sin sentir culpa. Porque en algún lugar interno, descansar se siente peligroso. Como si bajar la guardia fuera sinónimo de perder el control. Y tal vez hoy el cansancio ya no es solo físico. Es mental, emocional, profundo. Te levantas cansada. Te acuestas cansada. Y aún así, sigues. No porque no veas el agotamiento, sino porque aprendiste a convivir con él. La fortaleza convertida en carga también se nota en la forma en que te hablas. Te exiges. Te apuras. Te empujas. Minimizas lo que sientes. Porque no es tan grave. Te dices que puedes un poco más. Siempre un poco más. Y ese un poco más se acumula. Se acumula en el cuerpo. En la tensión. En la dificultad para relajarte. En la sensación de estar siempre alerta. Tal vez te cuesta disfrutar, sin sentir que algo falta por hacer. Tal vez cuando paras, tu mente no descansa. Tal vez cuando alguien te ofrece ayuda, no sabes qué hacer con ella. Nada de esto significa que estés haciendo algo mal. Significa que tu fortaleza siguió funcionando cuando ya no era necesario. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿En qué momento la fortaleza dejó de protegerte y empezó a exigirte? No para juzgarte, para observarte, porque solo lo que se observa puede empezar a transformarse. Este capítulo no es una invitación a dejar de ser fuerte. Es una invitación a distinguir entre la fortaleza que eliges y la fortaleza que se activa por costumbre, entre responder desde el presente o reaccionar desde el pasado. La carga no está en ser capaz. La carga está en no poder parar. Y quizás hoy, el primer gesto de cuidado no sea hacer menos, sino escucharte más. Escuchar cuando estás cansada, cuando estás saturada, cuando necesitas apoyo. Porque la verdadera fortaleza no es aguantar siempre. Es saber cuándo ya no hace falta. Capítulo 4. No tienes que dejar de ser fuerte. En algún punto, cuando empiezas a cuestionar el cansancio, aparece una idea que asusta. Si dejo de ser fuerte, ¿qué queda? Y es comprensible. Porque durante mucho tiempo, ser fuerte fue lo que te sostuvo. Fue tu manera de estar en el mundo. Tu forma de protegerte. Tu identidad. Pero aquí hay algo importante que necesita claridad. Cuestionar la fortaleza no significa renunciar a ella. Significa dejar de usarla en automático. No tienes que dejar de ser fuerte. No tienes que volverte frágil. No tienes que cambiar quién eres. Solo necesitas recuperar la elección. Porque hay una diferencia profunda entre ser fuerte por elección y ser fuerte por obligación. Cuando eres fuerte por obligación, no paras aunque estés agotada. No pides aunque lo necesites. No descansas aunque el cuerpo lo pida. Cuando eres fuerte por elección, puedes sostener y también soltar. Puedes responder y también esperar. Puedes hacerte cargo y también permitir que alguien más lo haga. La fortaleza sana no es rigidez. Es flexibilidad. Es saber cuándo avanzar y cuándo detenerte. Es reconocer que no todo depende de ti, aunque puedas con muchas cosas. Tal vez nunca te enseñaron que ser fuerte también incluye pedir apoyo. Tal vez aprendiste que necesitar era un riesgo, que depender era perder. Pero hoy ya no estás en ese contexto.
Hoy puedes empezar a diferenciar lo que fue necesario antes de lo que es necesario ahora. Y eso no invalida tu historia. La honra. Porque todo lo que aprendiste tuvo sentido en su momento. Solo que ya no estás ahí. Este capítulo no te pide que dejes de ser capaz. Te invita a ampliar tu definición de fortaleza, a incluir el descanso como parte de ella, a incluir el cuidado como parte de ella, a incluir el permiso como parte de ella. Ser fuerte no tiene que significar hacerlo todo sola. No tiene que significar aguantar siempre. No tiene que significar no necesitar a nadie. Puedes ser fuerte y apoyarte. Puedes ser fuerte y decir que no. Puedes ser fuerte y cambiar de ritmo. Eso no te quita valor. Te devuelve equilibrio. Quizás hoy el acto más valiente no sea resistir un poco más, sino permitirte vivir con menos carga. Elegir desde el presente, no desde el miedo. Responder desde la conciencia, no desde la costumbre. No tienes que dejar de ser fuerte. Solo necesitas recordar que la fortaleza también sabe descansar. Y que cuidarte no te hace menos capaz. Te hace más completa. Capítulo 5. Empezar a cuidarte sin culpa. Empezar a cuidarte no significa cambiar tu vida de un día para otro. No significa hacerlo perfecto. No significa dejar de ser quien eres. Significa algo mucho más profundo. Y, a veces, más incómodo. Dejar de exigirte para merecer descanso. Porque cuando aprendiste a ser fuerte tan temprano, también aprendiste, sin darte cuenta, que cuidarte era un premio y no una necesidad. Tal vez por eso, cada vez que intentas parar, aparece la culpa. Culpa por no estar disponible. Culpa por decir que no. Culpa por elegirte. Como si cuidarte fuera una traición a todo lo que has sostenido. Pero cuidarte no es egoísmo. Es responsabilidad contigo. Y no empieza con grandes decisiones, ni con cambios radicales. Empieza con pequeños actos de honestidad. Con escuchar el cansancio, en lugar de silenciarlo. Con reconocer que estás saturada, sin minimizarlo. Con darte permiso de parar, aunque nadie más te lo valide. Cuidarte sin culpa no es dejar de dar, es dejar de vaciarte. No es cerrarte, es no abandonarte. Tal vez te acostumbraste a medir tu valor por lo que haces por los demás, por lo que resuelves, por lo que sostienes. Y cuando no estás haciendo, sientes que no eres suficiente. Pero tu valor no depende de cuánto aguantas. Cuidarte sin culpa implica revisar esa creencia con suavidad. Preguntarte si realmente necesitas llegar al límite para justificar el descanso. Si de verdad tienes que estar agotada para permitirte parar. Tal vez hoy no sepas exactamente cómo cuidarte mejor. Tal vez no tengas claro por dónde empezar. Y está bien. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a tratarte distinto. A veces, cuidarte empieza por dejar de exigirte respuestas inmediatas. Por aceptar que estás aprendiendo una forma nueva de relacionarte contigo. Una donde el cuidado no sea una excepción, sino una base. Elegirte no significa dejar de amar a los demás. Significa incluirte. Significa reconocerte como parte de tu propia vida. Cuidarte sin culpa
Es un proceso, no una meta. Un proceso de volver a ti, con más paciencia, con más presencia, con menos dureza. Y aunque al principio incomode, aunque genere resistencia, aunque se sienta extraño, es una forma de coherencia interna, porque acompañarte no te hace menos fuerte, te hace más honesta contigo. Y ese es un paso esencial para empezar a vivir con menos carga y más equilibrio. Capítulo 6. No tienes que hacerlo sola. Llegar hasta aquí ya dice algo importante de ti. Dice que estás dispuesta a mirarte con más honestidad, con menos dureza, con más presencia. No para cambiarte, sino para acompañarte mejor. Tal vez durante mucho tiempo sentiste que todo dependía de ti, que si tú no estabas atenta, algo se iba a caer. Y por eso aprendiste a sostener, a anticiparte, a resistir. Pero hoy puedes empezar a soltar esa idea, poco a poco. No todo depende de ti. Nunca dependió solo de ti. Y aunque en el pasado hayas tenido que hacerlo sola, eso no significa que hoy tenga que seguir siendo así. Este cierre no es una promesa de que todo será fácil. Es una invitación a algo más real, a no abandonarte mientras sigues avanzando, a recordarte que pedir apoyo no te quita valor, te devuelve humanidad, a entender que cuidarte no es una pausa del camino, es parte del camino. Tal vez no sepas aún cómo será tu proceso a partir de ahora. Y está bien. No necesitas tener un plan perfecto para dar un siguiente paso. A veces, el siguiente paso es simplemente volver a este audio, escucharlo de nuevo, dejar que alguna frase se quede contigo. Si este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Es posible que estés en un momento en el que ya no quieres sobrevivir como antes. Y eso ya es un cambio. Si quieres seguir acompañándote en este camino, puedes guardar este audio y volver a él cuando lo necesites. Y si decides quedarte en el canal, habrá más espacios como este para reflexionar, para elegir distinto, para recordarte que no estás sola. No porque alguien venga a salvarte, sino porque ahora estás aprendiendo a estar contigo de una forma más amable. Y eso, aunque no siempre se nota, lo cambia todo. Si este audio te habló, quédate en el canal. Aquí seguimos explorando cómo dejar de sobrevivir y comenzar a cuidarte con más conciencia. Puedes suscribirte y guardar este audio para volver a él cuando lo necesites. No tienes que hacerlo sola.